Bueno, buenas tardes a los compañeros de Madrid. Buenas tardes, Tania. Ya veremos en el actual programa común de la coalición de Unidos Podemos cómo está ese tipo de cuestiones. Y Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga, diputado, miembro de la Comisión de Economía, los dos de este último congreso. Hay por el Congreso de los Diputados y el Senado, pues hay 20 o 30 o 50 propuestas de ADICAE. Llevaban completas Izquierda Unida, generalmente, sí, pero no ganaban nunca, o algunas nos las tomaban, incluso el PP, el señor de Guindos, y nos las transformaba en cosas que no nos gustaban, o que nos gustaban muy poco. Por ejemplo, pues las medidas antidesahucio del señor de Guindos, que efectivamente pararon algún desahucio, favorecieron la dación en pago a unas pocas personas. En el caso Fórum Afins a Arte y Naturaleza, y que piden a los líderes que se cumpla el acuerdo unánime del Congreso de los Diputados. Se ha puesto de moda la emergencia social. Y de hecho ahora pues oyes hablar a partidos o a políticos de la emergencia social. Primero decimos, emergencia social, por supuesto, prioridad de cualquier gobierno, de cualquier político, de los consumidores también. ¿Cómo vamos a decir los consumidores, cómo vamos a decir lo nuestro y el que no tenga que le den? No tenemos que decir, somos consumidores solidarios y por tanto, pero claro, diríamos emergencia social sí y derechos para todos los consumidores. Claro que no se puede dejar a nadie sin luz o sin agua. Por tanto, hay que decir prioridad a la emergencia social y política para todos los consumidores y meter en vereda a las eléctricas, etcétera, que están abusando de todos los consumidores. Lo mismo que la banca está abusando de los que les expropia y de todos los demás. No contraponer emergencia social con los derechos de todos los consumidores y ciudadanos. Queremos una transformación de la actual política de consumo, que es una política secundaria, a pesar de afectar a toda la población, de tener una importancia tan grande. El consumo en estos momentos se ha ido convirtiendo en secundario dentro del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Hoy queríamos algo como si estuvierais en vuestra casa. No queremos argumentarios y creo que no nos lo daréis. Nos daréis vuestra opinión y nosotros la vuestra. Están por ahí funcionando los foros, los chats, etcétera. Yo creo que ADICAE tiene esa capacidad de conectar y ha tenido esa capacidad de conectar esa emergencia social de gente que está muy afectada en primera línea por la crisis con su lucha histórica porque el Estado no abandone a su suerte a los consumidores ante el poder de las grandes empresas, y también con mucha otra gente que puede que no tenga tanta emergencia cotidiana de que le esté pasando una situación muy de riesgo de pobreza, pero que desde luego sufre humanamente lo mismo en la medida en que sus sueños, sus aspiraciones y su futuro en forma de ahorro de todo su tiempo de trabajo pues se le ha sido robado, ¿no? Y un elemento que quedará seguro en el debate y que ya adelanto que no está en programa, pero que sin duda es uno de los ejes que habrá que trabajar al día siguiente de las elecciones con un gobierno encima de la mesa, que es esa reforma de la representatividad de los consumidores y de cómo poder establecer mecanismos de diálogo más efectivos a ese respecto. Podemos se presenta a las elecciones con el programa que firmó el 20 de diciembre, que algunas de las cosas de vuestras propuestas ya venían recogidas, y luego las 50 medidas para un gobierno de futuro que se han publicado. Digamos que es el espacio de convergencia entre los dos programas. Nosotros creemos que la salida a la crisis en este país solo puede pasar por la vía de reactivar la demanda. Y reactivar la demanda tiene un elevado componente de reactivar el consumo, que, como bien ha dicho el presidente, no tiene nada que ver con reactivar, con fomentar pautas consumistas. Yo no creo que la cuestión de la emergencia social sea una moda. Yo creo que en un país donde la crisis está dejando casi a un tercio de la población atrás,
que vive en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad social, la emergencia social está presente. Lo único que ha desaparecido de los medios de comunicación, como han desaparecido ciertos temas por los que vosotros y vosotras estáis permanentemente en vuestra actividad defendiéndolos o promoviéndolos. Y eso no significa, bajo ningún concepto, que sea contradictorio con la defensa de los derechos de los consumidores, que tienen capacidad de consumo y capacidad de renta mermada como consecuencia de la crisis en muchos casos. Desde nuestra perspectiva, no solo la regulación, no solo pasa por acortar los cauces que llevan a la política hacia los grupos económicos, sino también pasan por establecer limitaciones por la vía de la regulación a ese poder. Sobre la cuestión de la regulación y la supervisión de los servicios financieros y el refuerzo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, yo creo que ahí estamos prácticamente de acuerdo. Es decir, que uno de los elementos sobre los cuales creemos que hay que tener una mayor tensar más las riendas son precisamente sobre la posición de poder y de abuso que han cometido las instituciones financieras, y eso pasa por reforzar tanto la supervisión de esas instituciones, de las instituciones de regulación y supervisión, como incluso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y demás. Nosotros eso lo acompañamos con un elemento de contrapeso. Defendemos la utilización de lo que ya es un banco público, porque nos los hemos comprado entre todos y todas, como es Bankia y Mare Nostrum, y convertirlo en un instrumento de contrapoder público al poder financiero privado, que nos importa mucho la cuestión de los suministros básicos, porque le damos mucha importancia a ese tercio de ciudadanos que se han quedado atrás, es decir, el garantizar suministros básicos para en materia energética y en materia diversos elementos que dan dignidad a la vida, incluido la vivienda. Nos preocupa mucho la cuestión de la utilización de la publicidad, de la falta de regulación específica, de la falta de transparencia en el conocimiento de lo que son los instrumentos de ahorro e inversión a largo plazo. Sabéis perfectamente que hay un estudio en el que se pone de manifiesto que apenas 3 fondos de inversión privada superan la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en el Estado español. Es decir, que la mayor parte de los fondos de inversión tienen pérdidas de capital a medio y largo plazo, fondos de inversión privados tienen pérdida de capital a medio y largo plazo, que las comisiones se comen la mayor parte del capital acumulado durante la vida del fondo, y que por lo tanto, y que sobre eso hay muy poca publicidad para los consumidores, de manera que es necesario regular el conocimiento para la ciudadanía de qué está adquiriendo y cuáles son las condiciones de rentabilidad esperada. Cuestión de las fundaciones bancarias, no lo habíamos, yo soy sincero, no lo habíamos analizado la posibilidad de complementar la banca pública con ese instrumento, y me parece que es algo digno de estudio y de consideración, y que compartimos, como no puede ser de otra manera, toda la cuestión que lleváis en vuestra propuesta en términos de legislaciones hipotecarias y en términos de segunda oportunidad, de ley de segunda oportunidad, que sea más intensa en sus efectos y más real en sus efectos que la que planteó el Partido Popular, así de buenas a primeras. Y también tenemos por trabajar, y también eso me lo tomo como tarea, la cuestión de un nuevo modelo de asociacionismo y participación de los consumidores en las distintas instancias en las distintas zonas de consulta, que tampoco creo que la hayamos tenido en la consideración suficiente. Sí, pues aquí hay algunos. Desde el foro, José Luis de Jaén dice: a la vista del colapso de la justicia y teniendo en cuenta que las demandas colectivas son mucho más efectivas que los abogados de uno en uno en casos de fraudes masivos, ¿cómo se van a solucionar las trabas que algunos jueces ponen para admitir las mismas o para desarrollar las mismas? Creo que Lorena, Banca Pública, pregunta, en ocasiones les hemos escuchado hablar de banca pública, incluso que sea a través del actual Bankia. Creo que ya se ha dicho algo, pero ¿qué modelo de banca pública proponen? ¿Qué lo haría diferente de la banca pública del pasado?
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se conjugaría esta banca pública con la actual banca? La dación en pago y del Código de Buenas Prácticas, José Luis no dice de dónde es, dice, según la Ley 6/2012 referente al Código de Buenas Prácticas y la dación en pago, ¿cómo se va a mejorar? ¿Cómo se puede obligar a los bancos a dar publicidad a este Real Decreto Ley en el cual se les obliga para que ellos... Pero que ellos hacen oídos sordos y no lo ofrecen? Bueno, ¿cómo se va a mejorar la actual dación en pagos de los decretos? Arbitraje de consumo. Alonso de Santiago de Compostela. El considerando 27 de la Directiva 2013 de la UE abre la puerta, es la directiva que habla de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos para toda Europa, de la armonización. En España está el arbitraje de consumo. Recordarles que todavía quedan muchas personas con preferente subordinada tal en Bankia, así como en otras. El bono social energía, Belén Torres. Hoy mismo se ha publicado una noticia en el Diario El Mundo que dice: Endesa cree que 800.000 hogares se benefician del bono social en sus recibos de luz sin necesitarlo. Sí, ¿qué opinan otros sobre otros miles de hogares que, aun pudiéndose beneficiar del bono social, no lo hacen por desconocimiento? Sí, ese dato está por ahí, sí. Sentencia de mercado, Eduardo Sosa. Los consumidores vemos cómo el mercado no funciona y las consecuencias las sufrimos con peores servicios a un coste elevado. ¿Qué medidas van a tomar para fomentar una verdadera competencia de mercado que rompa con los oligopolios existentes, que principalmente en los sectores estratégicos de la economía, como son el eléctrico, hidrocarburos, telecomunicaciones, sector financiero y la gran distribución, ejercen su oligopolio? Primeras cuestiones, pues, que se os plantean, os las repartís. A ver, en términos generales, hay una parte crucial que nosotros llevamos en programa, que creo que coincide con alguna de las propuestas que vosotros planteabais, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en la medida en que la situación actual, en nuestra opinión, deja bastante desatendido el derecho universal a la defensa y a la atención jurídica. Obviamente hay también una parte que ha afectado también a las demandas colectivas, que es todo lo que tiene que ver con las tasas, y en general una concepción en la que la reforma de la justicia no puede pasar por un acortamiento de los plazos de trabajo de los jueces, sino inevitablemente por una inversión en mejora de las dotaciones. El tema de las buenas prácticas y la dación en pago, es que nosotros pensamos que el problema de las leyes hipotecarias no tiene que ver con la voluntad de la banca de hacer mejor o peor una publicidad, sino que tiene que ver con la voluntad del Estado de garantizar que no se produce una relación de abuso entre la banca sobre un bien que tiene que ser de consumo y que ejerce un derecho fundamental como es la vivienda, que se ha convertido de alguna manera en un bien de intercambio, que es lo que produce buena parte de los abusos. Por tanto, al final, y esto también tiene que ver con vuestro trabajo como consumidores, muchos de los elementos tienen que ver con la transformación de la legislación, que lo ha dicho también Alberto, de atajar y de acotar más la capacidad que tienen los bancos de establecer esos mecanismos de abuso sobre los consumidores. Nosotros y nosotras como país nos hemos comprado la banca, nos hemos comprado también buena parte de sus mobiliarios que formaban parte de sus números, y por tanto eso también hay que ponerlo en circulación, de tal manera que garantizar parques de vivienda en condiciones distintas modifica la relación del mercado de hipotecas. El tema de arbitraje y consumo yo creo que es una cosa de las que más... Es decir, creo que este país no ha desarrollado nada ni ha trabajado en profundidad cómo garantizar y cómo ponerse un poco a la altura de las directivas europeas. Y es verdad que nosotros planteamos en el programa una modificación en general del sistema de protección a los consumidores, pero es verdad, y como ha dicho Alberto, no venimos a hacer mítines, sino a hablar con sinceridad y con honestidad. Es verdad que no hemos profundizado en ese programa sobre el mecanismo en el que esta forma de tratamiento de los problemas de los consumidores extrajudicial tenga más eficacia, más efectividad, más aceleración, sea más rápido y tenga más obligaciones para las empresas en última instancia. No nos bastaría que vinierais aquí con un programa y a lo mejor no sé si otros partidos vendrán y dirán: resolveremos el arbitraje de consumo, y los hemos visto ya en 10 elecciones decirnos lo mismo. Se necesita una transformación del modelo productivo que garantice un cambio
a medio plazo para que la emergencia social sea un periodo de nuestra vida en la que tenemos que intervenir de manera directa, pero que volvamos a una situación en la que digamos que la mayoría de la población está en otras condiciones. A ese respecto, parece que no tiene que ver con los aspectos de los consumidores, pero nosotros un eje central que tenemos, que ahora se extenderá más Alberto, es toda la apuesta del cambio de modelo energético como uno de los ejes cruciales de transformación. Y eso también tiene que ver con cómo las grandes eléctricas se relacionan con los consumidores, que es uno de los elementos centrales, en mi opinión, de las grandes compañías que establecen mecanismos de abuso sobre, además, materias que son absolutamente imprescindibles. Es decir, que puede comportarse igual una eléctrica que una empresa de telecomunicaciones. Ahora, la necesidad que tenemos colectivamente e individualmente como familias y como individuos de un servicio del otro no es parecido. Y, por tanto, ahí nos parece que hay una prioridad fuerte. En Bankia, vamos a ver, nosotros somos, insisto, defensores de una banca pública. Eso significa... porque la pregunta, hay tres preguntas en la misma intervención de Lorena, que dice ¿qué lo haría diferente de la banca pública del pasado? ¿Cuáles serán sus objetivos y cómo se conjuga con la actual banca? Yo creo que hay un error en la confusión, o sea, hay una cierta confusión en identificar la práctica de las antiguas cajas de ahorro como banca pública, porque ahí lo que había era una utilización política de unas instituciones financieras que no tiene nada que ver con la banca pública. Es decir, no era que la diferencia fundamental es que debe ampliarse el criterio de rentabilidad de la banca, incluyendo elementos de naturaleza social. Es decir, no basta. Para nosotros una banca pública no solo debe ser rentable, sino que debe ser rentable socialmente, y ambas cosas no se entienden una sin la otra. Y estamos a favor de que se resuelva, a favor de todos aquellos que han sido estafados durante el proceso de vida y durante el proceso de muerte de Bankia, a que han sido estafados con tanto con las preferentes, las subordinadas, como las salidas a bolsa, como los que han sido damnificados por las cláusulas suelo. Sobre la cuestión del bono social, es cierto, pero es que el bono social que se aplica en estos momentos en el recibo de la electricidad tiene trampa. No se aplica en función de la renta, por lo tanto no en función de la necesidad de aquella persona que no puede pagarlo, sino que se aplica en función de la potencia contratada. ¿Y qué ocurre? Que gran parte de esas viviendas que se benefician del bono social son segundas viviendas que tienen bajos niveles de potencia contratada porque no la necesitan durante todo el año, y por lo tanto se benefician personas que pueden atender el pago del recibo y que tienen una menor potencia en sus segundas residencias. Entiendo que esos son los que se benefician del bono sin necesitarlo. Sin embargo, la propuesta de bono social que nosotros planteamos la articulamos con dos elementos diferenciales. Uno, que ese bono social tiene que estar puesto en función de la renta del hogar. De manera que si el hogar no puede atender, y del número de personas que viven dentro, no es lo mismo una familia de monoparental que una familia de siete personas, ¿no? Se establece también un mínimo de consumo garantizado que hace que para el conjunto del hogar, nuevamente, por persona, y se multiplica por el número de miembros del hogar, para garantizar que se satisfacen las necesidades básicas. Todo lo que esté por encima de ese consumo no queda cubierto por parte de los servicios sociales en este caso, porque además se hace un seguimiento desde servicios sociales, recuperando algo que sabéis que con la reforma de la ley del régimen local es que ha ido desmantelando prácticamente los servicios sociales en las poblaciones más pequeñas. Y la última es la verdadera competencia en el mercado. En un sector donde los oligopolios son muy potentes, ¿no? En sectores estratégicos. De manera que ahí lo que planteamos es esencialmente refuerzo de las posiciones de regulación de las instancias reguladoras. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia es una de ellas, y sanciones lo suficientemente disuasorias como para disuadir. Cataluña, Barcelona, Alex. Considerábamos importante, ¿no?, que para cumplir con la función social de la propiedad, ¿no?, reconocida en la Constitución, pero que nunca se ha tenido en cuenta, pues también desde ADICAE apostamos por el impulso de diseño de políticas de acceso a la vivienda más allá de la propiedad, como por ejemplo puede ser la propiedad temporal o la propiedad compartida, y que tampoco veíamos ahí reflejadas.
punto muy interesante que llevamos mucho tiempo defendiendo, ¿no? Es el de la ley de segunda oportunidad, de Fresh Start. Luis Blasco de Santiago de Compostela. La formación financiera que están dando los bancos, perspectiva o desde tu, vamos a llamar, ideología. Javier Calatayud de Valencia. En cuanto a las oficinas municipales de información al consumidor, nos gustaría saber cuál va a ser la hoja de ruta que tienen pensada tanto para la Agencia Española como para Ecosam, como para el Instituto Nacional de Consumo, como para las oficinas municipales de información al consumidor. Y de repente hemos pasado a una política prácticamente restrictiva en cuanto a derechos. Prácticamente las oficinas se han limitado única y exclusivamente a tramitar reclamaciones, porque esa colaboración que venía coexistiendo entre las diferentes agencias, entre las comunidades autónomas, unas por miedo y las otras porque obedecían directamente a su superior jerárquico, que era el Instituto Nacional de Consumo, con esta legislación tremendamente restrictiva, dejaba a las competencias locales pues un poco fuera de sí. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, como tenemos mucha prisa, por tu aportación interesantísima. Adoración Gallardo de Zaragoza sobre el TTIP, interesantísimo, y renovables. Bien, y para terminar, de Madrid, el compañero José María Solera, uno de los luchadores de Fórum Afinsa. Compañera de Zaragoza que ha preguntado por el TTIP, nosotros llevamos trabajando en contra desde la Secretaría Internacional, también no solo del tratado del TTIP, también del CETA, que es otro tratado de comercio que está incluso más encima y más avanzado, porque tenemos la sensación que con la revelación de los datos del TTIP tiene muchas posibilidades de descarrilar, por suerte y por garantías de nuestro bienestar, pero seguiremos en esa pelea en todas las instituciones en las que estamos. En cuanto a energías renovables, lo he dicho antes y yo creo que es clave, nosotros no entendemos la cuestión de las energías renovables como una especie de adorno ecológico sobre un programa, sino que entendemos que este país tiene una oportunidad productiva, económica y de investigación y de aportación a ese respecto. En relación con el compañero de Valencia y la OMIC, claro, el problema de todo lo que tiene que ver con los servicios municipales, no solo la OMIC, es esa ley de modernización de las instituciones locales, que básicamente lo que hace es eliminar las competencias que ha tenido tradicionalmente las administraciones. A eso se le suma el techo de gasto que impone Montoro, y lo que hace es ahogar a los ayuntamientos hasta el punto de que destroza toda la apuesta de política local, que lo más importante de este encuentro creo que no es lo que os hemos contado de lo que ya está recogido en el programa, que son nuestros compromisos, sino el compromiso nuevo de seguir trabajando desde el 27J por todo aquello que no tenemos bien desarrollado y vosotros conocéis en profundidad, para seguir desarrollándolo y para que el nuevo gobierno tenga la capacidad de responder a muchísimas de las preguntas que lleváis más de 10 años pidiendo, igual que el tema de Fórum Afinsa. Me ha parecido muy interesante la aportación que ha hecho el compañero de Santiago de Compostela, sobre la educación financiera. Yo en su momento escribí un articulito breve, porque era como lo recibía, o sea, era como una cosa maravillosa que te enseñaran a contratar una hipoteca en el colegio. Bueno, o sea, por favor, no sé, la educación financiera debe pasar por otras líneas, y desde luego quienes no pueden estar dando educación financiera en los colegios son los bancos. Es como poner al lobo a guardar el gallinero. También yo creo que hay que complementar la parte en términos de vivienda social, o sea, en términos de acceso a la vivienda, de acceso al derecho a la vivienda, con las propuestas que ha hecho el compañero desde Barcelona, creo que era, con las nuevas formas de propiedad, las formas de temporal y la propiedad compartida. En el programa está esencialmente la parte del alquiler social para las ocasiones en las que se producen cuestiones de desahucio, ¿sabéis? En todo caso, decir que alguna preocupación tenemos, como todos los demás ciudadanos, por muchos temas políticos. Por ejemplo, algunos me comentaban que ha quedado en segundo plano para todos los partidos la ley electoral, el cambio de la ley electoral. Ha quedado como en un segundo plano. Bueno, nosotros mantenemos la apuesta por el cambio de la ley electoral, y yo creo que ahora mismo en el resultado que esperamos el 26J, lo peor que va a tener de efecto es lo que afecta al Senado,
que lo va a convertir en una cámara donde alguien bloqueo. con un 20% va a poder bloquear el avance de este país.